Casi 600.000 hectáreas han sido afectadas por los más de 3.000 incendios forestales que han dañado a la biodiversidad en el sector. El gobierno estaría evaluando reforestar las zonas fiscales con bosque nativo, pero vamos a conversar de este tema. Para ello nos acompaña el profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, investigador en Cambio Global UC, Eduardo Arellano. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Bienvenido. Hola, gracias. Hay que distinguir que de las 600.000 hectáreas que han sido consumidas, no todas pertenecen a bosque específicamente. Hay otros que son terrenos vinculados al agro, para la ganadería, ¿no? O sea, tú tienes, y dependiendo de la región, ¿no es cierto? Tú tienes zonas de bosques matorrales, ¿no es cierto? Zonas mixtas, agrícolas, ganaderas, frutícola también en algunos sectores, ¿no es cierto? Claro. Bosque de adultos, ¿no es cierto? Y sistemas más renovables en distintos estados. O sea, la extensión del incendio te da como todas las opciones dentro de... Y entendiendo esa tremenda diversidad también, y si es que lo podemos acotar, ¿cómo viene el proceso para poder recuperar aquello que se ha perdido? ¿Y cómo hacemos la distinción entre aquel terreno que es forestal, aquel que está vinculado a, no sé, al agro específicamente, o a la ganadería, o aquellos donde, bueno, finalmente son matorrales, donde no hay mucho que hacer? Claro, la prioridad, por lo que uno ve un poco, hoy en día son como los daños civiles, ¿no es cierto? Las casas, las comunidades agrícolas Sí, vinculadas a los bosques, ¿no es cierto? Y después tú tienes un poco, en general los pequeños agricultores van a estar, ¿no es cierto?, lo más probable vinculados con INDAP, al SAC, algunos de los programas de apoyo, ¿no es cierto?, también a pequeños agricultores, y por ahí debería, ¿no es cierto?, canalizarse un poco el apoyo para lo urgente ahora, ¿no es cierto?, que es forraje para animales, ¿no es cierto?, principalmente eso. pero para el agricultor que tiene, no sé, puede ser distinto tipo de variedades o una en específico, dependiendo de su terreno o a lo que dedique su actividad comercial, ¿cuánto daña la tierra el incendio? Un incendio. Mira, el daño sobre la tierra, y eso es una cosa como bastante general sobre los suelos, depende mucho de la intensidad y severidad del incendio que tú tuviste. Si fue una cosa como que pasó rápido por tu campo, ¿no es cierto?, la capacidad de recuperarse es relativamente más rápida. O se estuvo hartos Claro, días. pero si hubo una intensidad alta, ¿no es cierto?, como hemos visto en incendios anteriores, donde tú te encuentras con pura ceniza, ¿no es cierto?, en general ahí los riesgos son muchísimo más altos. ¿Y qué pasa con aquellas hectáreas que fueron consumidas y que eran bosque? Uno va a ser, me imagino, el bosque forestal, donde tiene plantaciones determinadas para, sabemos, la actividad productiva, y el resto que es simplemente el bosque. Normalmente, claro, cuando son incendios forestales de plantaciones, hay un productor forestal, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de vivero instalada y es capaz, ¿no es cierto?, de salir a reforestar. Generalmente eso ocurre bastante rápido. El problema está, ¿no es cierto?, en las zonas que son de propiedad fiscal, ¿no es cierto?, o de bosque nativo, pero no necesariamente manejado o no necesariamente destinado a una actividad productiva, ¿no es cierto?, que no necesariamente entonces hay una capacidad instalada de producción de plantas para salir a reforestarlo. Ya, y eso es un problema. hagamos la distinción. Entonces, ¿cómo es posible reforestar aquel bosque que es bosque nativo y que es de propiedad fiscal? El que es fiscal... Hay que invertir ahí. O sea, de todas maneras, a mí me ha tocado trabajar y apoyar en incendios anteriores y una de las cosas que uno siempre ve que falta, ¿no es cierto?, son precisamente plantas. No hay plantas, no hay inversión en vivero, no necesariamente, si tuviéramos que salir mañana con una campaña así como a reforestar un montón de sectores y zonas, no va a haber esa diversidad de plantas nativas, por ejemplo, disponible para salir a plantar. Entonces ahí hay que invertir en la producción de plantas, hay que capacitar a la gente también. Una cosa es plantar y lo otro después es cuidar esa planta. En los terrenos fiscales o en cualquier terreno en general, la conservación de esa planta una vez puesta en terreno es sumamente compleja porque requiere que no entren animales, que están los conejos, ¿no es cierto?, que se las comen. Entonces nosotros ¿Y eso es vemos posible cuando son miles y miles de hectáreas de bosque estatal? Básicamente un bosque que está ahí básicamente por la naturaleza y que hoy día necesita del hombre para que pueda... Claro, es sumamente complejo. Las experiencias que son exitosas, especialmente cuando tú tienes una comunidad comprometida participando en las actividades de reforestación. Como que finalmente entiende las consecuencias de, ¿no es cierto? O son terrenos que están muy bien protegidos, ¿no es cierto?, muy bien cercados,
Porque la realidad es que la reforestación, sobre todo en la zona central, es muy compleja debido a una serie de factores, incluido, ¿no es cierto?, entonces también esto de los riesgos por daño, hay temas de cambio climático, o sea, es cada vez más seco, los suelos se han ido degradando, entonces ya los suelos no son los mismos de donde se reforestaban nativos hace 50 años atrás, hay procesos permanentes de degradación, sobre todo en la zona central. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú el proceso? ¿Tú crees que la pérdida va a ser una pérdida tal vez medio permanente, entendiendo que hay que enfocar los recursos en aquellos que tienen que viven de los terrenos que fueron incendiados, aquellos que perdieron las casas, y me imagino que ahí está la primera urgencia? Claro, o sea, la prioridad y tú lo ves un poco por la forma en que se han ido constituyendo las mesas de trabajo, ¿no es cierto?, a nivel nacional, es que las prioridades son las personas damnificadas, ¿no es cierto?, la gente que vive directo o asociado a la zona incendiada, ya sea agrícola o forestal, ¿no es cierto?, y que requiere entonces un poco pasar el invierno y ver lo que se les viene ahora en el corto plazo. Y yo creo que los recursos van a estar enfocados hacia eso en un primer plano. En el largo plazo, la recuperación de los bosques requiere precisamente sentar a todos los expertos, a todas las visiones, en general a toda la gente que está vinculada al bosque, sea comunidad, muy local, ¿no es cierto?, hasta el generador de la política nacional. En enero se alcanzaron las temperaturas más altas, incluso de mucha data, se dio por varios días consecutivos el factor 30-30-30, y por ahí también la advertencia de que este cambio climático podía fomentar la propagación de los incendios forestales. Aquí no se originan de forma natural, son todos ocasionados por el hombre, pero la condición meteorológica es clave para ver cómo se va a desarrollar un incendio forestal. Desde la academia, desde donde vienes tú, ¿cómo al menos miraban hacia adelante esta temporada de incendios forestales? ¿Se imaginaron que podía pasar algo de esta magnitud? No hay registros previos, ¿no es cierto? En Chile, por lo menos, uno cuando ve incendios de estas dimensiones, se han registrado precisamente en California, en Australia. ¿sí? Pero con otras causas también que son distintas. Yo creo que aquí hubo una combinación de factores, ¿no es cierto? La temporada de incendio es cada vez más larga, ¿no es cierto? O sea, antes se cerraba en marzo, ahora se cierra como en mayo, junio más o menos, las brigadas siguen funcionando. Hay recursos que no necesariamente han ido aumentando y que se van distribuyendo ahora entre una mayor cantidad de zonas. Entonces el control es mucho más complejo. Bueno, parte del análisis respecto de estos incendios forestales, que si bien los mega incendios ya están controlados, la temporada, como tú bien decías, todavía no termina. Es decir, la prevención y la precaución sigue siendo un tema relevante y vital. Gracias por acompañarnos, Eduardo. No, gracias a ti.